28 minutos, sí, Fernando, recibimos a nuestro siguiente invitado y retomamos un tema que ya habíamos abordado hace unos instantes nada más, pero viene la otra parte. Está el señor Franco Velasco, que él es director legal de Universitario de Deportes, a propósito de este reclamo de otros clubes, entre ellos Alianza Lima y Sporting Cristal, que han dicho que cómo es posible que se van a cambiar las normas en el Congreso de la República para beneficiar a Universitario y permitirle que pague no pague, mejor dicho, más de 150 millones de soles en impuestos que adeudaría a la SUNAT, cuando ellos han hecho todo un esfuerzo, un proceso concursal para sacar adelante esas instituciones. Señor Velasco, bienvenido. Aclárenos, por favor. Dicen que esta es una ley del perro muerto que favorece, gracias al apoyo de los congresistas conocidos como los niños, a la U. Mávila, buenos días. Fernando, días. También buenos días. Gracias por la réplica, por cierto. Voy a explicar un poco esta situación que se viene generando a raíz de este dictamen de ley, que lo que busca es complementar lo que mencionabas en el bloque anterior, la Ley 31-27-9. Yo lamento profundamente los balbuceos técnicos y las lagunas mentales del gerente general de Alianza Lima, lo digo con todo respeto, porque no puede ser posible... Las palabras son un poco respetuosas, ¿eh? No puede ser posible que un alto funcionario de la institución de Alianza Lima señale una serie de mentiras respecto de este dictamen que contiene la propuesta legislativa. Vayamos al fondo del tema. Correcto. ¿Les van a condonar o no les van a condonar? Totalmente falso. Ya. Este es el dictamen del proyecto de ley 1137-7653. En ninguna parte, en ningún artículo, y tú se lo preguntaste, si en alguna parte, en algún artículo señalaba, y el señor no te respondió. Hemos revisado toda la norma, se las podemos dejar al término de la entrevista, y no hay ningún extremo en que se señale condonación. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. ¿Qué es lo que el dictamen aporta entonces al estado legal actual de los clubes? Primero habría que precisar que Universitario de Deportes, cuando estuvo dentro del sistema concursal, se encontró impedido de poder pagar acreencias concursales. Si tú me preguntas cuánto pagó la U por acreencias concursales, vamos por las más importantes, laborales y tributarias, 0. Sin embargo, cuando nosotros tomamos la administración del club, en septiembre del 2021, encontramos, por el contrario, que la deuda corriente del club se había incrementado a 68 millones de soles. La deuda concursal, más 68 millones de soles. Nuestra administración, en 2 años y medio, ha pagado 34 millones de soles, principalmente deuda, repito, es deuda corriente, no es la concursal, principalmente de carácter tributario, dejadas por las administraciones concursales anteriores. La mitad, entonces. Pagaron 34 sobre 68. En 2 años y medio, y continuamos en el mismo proceso de saneamiento interno de la institución. Y nos quedamos por ahora con esa cifra, 34 pagados de 68. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con usted después de la pausa para que nos explique qué es lo que ha hecho hasta ahora. Ya comenzaba a decirlo, sobre todo, ¿qué aporta este dictamen? ¿Por qué ha sido necesario este dictamen en el marco normativo que tenía vigencia hasta ahora para los clubes profesionales de fútbol peruano? Son las 9:37, estamos conversando con el director legal del Universitario de Deportes, el Club La U, quien nos da su punto de vista sobre el dictamen que debe ser aprobado en el Congreso, por lo menos discutido, que modifica algunos términos del marco normativo en que funcionan clubes sometidos a procesos concursales por Indecopi. Este dictamen, ¿qué es lo que modifica? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué es lo que estaba andando mal que ha requerido que se modifique la ley? La ley 31-27-9 es una ley provisional, lo dijo el Tribunal Constitucional en septiembre del 2023, y señaló que esta ley tenía que complementarse. Nosotros entendemos que bajo esa premisa el Congreso inicia este proceso con la propuesta legislativa que dice fundamentalmente, y para nosotros se convertiría en un hito histórico para el club, el pago de las acreencias concursales. Por primera vez. ¿Cómo se traduce eso?
Básicamente, la ley obliga, y digo obliga porque es mentira que se generan condiciones, suposiciones, no, la ley obliga a preparar un plan de viabilidad, léase entre paréntesis un plan de reestructuración si hablamos de términos concursales, para consignar un cronograma de pagos de la totalidad de las acreencias concursales, tributarias, laborales, previsionales, comerciales. Y dependiendo del volumen de la deuda concursal, establece plazos. Lo tenemos en pantalla, con esto se cae punto por punto, básicamente sí. la versión sí. de Alianza Lima. ¿La deuda de Universitario de Deportes asciende a cuánto? La deuda actualmente aproximadamente debe estar bordeando los 400 millones de soles. En eso sí estaba el señor, el representante de Alianza. Le soplaron bien. Bueno, dejemos la agresión personal de lado, vayamos al punto. Ahora, ¿por qué entonces varios equipos dicen no a esta ley? Ni siquiera se nos ha convocado para el debate, el Congreso nuevamente, los niños están apoyando a la U. ¿De dónde sale esto entonces? No, es totalmente falso. Mira, el dictamen 1137 es del 2021. Y salvo de que yo haya visto hologramas en la mesa de diálogos y en las mesas de invitación, he visto a los representantes de Alianza Lima, del IPD, la Federación Peruana de Fútbol, en una invitación de la Comisión de Economía del Congreso. O sea, sí habrían participado. Por supuesto. ¿Y de cómo se explica el comunicado entonces? ¿El comunicado de quién? El comunicado que han sacado en contra de esto, advirtiendo que el trato... Pero Mávila, lo que pasa es que Universitario de Deportes se encontró secuestrado 10 años en el proceso concursal, generando deudas, empujándola a una inviabilidad financiera y deportiva, básicamente para liquidar sus activos. Nosotros tenemos más de 130 hectáreas entre Campomar, Estadio Monumental y Lolo Fernández de infraestructura inmobiliaria. Entonces, ese era el negocio de los acreedores, como por ejemplo la empresa Grenco Corp. Entonces, claro, a Alianza Lima, a Cristal, seguramente le conviene que la U siga con esos problemas, que no pueda pagar deudas, que se encuentre secuestrado por sus acreedores y no pueda tener este ascenso, ¿no?, financiero deportivo que ha demostrado en el 2023, siendo campeón nacional, con apagón incluido, por cierto. Sí, ¿no?, recordamos. más el campeonato Apertura de este año, encaminándonos, Dios mediante, al Torneo Nacional 2024 en nuestro centenario. De acuerdo. Ahora, ¿por qué es que la deuda de la U es tanto más elevada que la de los otros clubes? 10 veces más que la de la Alianza, ¿no? Correcto. Disculpe que citas. No, está muy bien la pregunta. Y mira, yo mencionaba un dato que es totalmente objetivo, fáctico. La U, en estos 2 años y medio, bajo la protección de esta ley, ha podido pagar 34 millones de soles. La deuda de Alianza Lima en el marco concursal, desde hace 14 años, aproximadamente 12 años, sigue en 40 millones de soles. ¿Por qué? Porque el negocio en las administraciones concursales de las empresas concursadas básicamente es dilatar el pago de las deudas, obviamente para no devolver la institución concursada. El señor Medina miente cuando dice que ha cumplido escrupulosamente su plan de reestructuración. ¿Saben cuántas veces ha variado Alianza Lima el plan de reestructuración? 5. La última modificación para extender el cronograma de pagos ha sido el pasado mes de abril. ¿Cuándo va a pagar Alianza esa deuda concursal que involucra deuda tributaria, ya que hablamos de tanto moralistas, hasta el 2031? Y posiblemente el Fondo Blanquiazul, que lidera la Junta de Acreedores, le ordene a este señor que haga un nuevo cronograma de pagos y seguramente... Para seguir dilatando. Y obviamente el socio de Alianza Lima nunca tenga de regreso al club en sus manos. El administrador es el que juega, de acuerdo a lo que le estamos entendiendo, ruleteando con la deuda. Ahora, ¿por qué para algunas deudas se establecen plazos tan largos como 30 años para el pago? A ver, yo creo que la ley con mucho criterio establece plazos en función al monto de la deuda. En el caso de la U, claramente estamos hablando de una deuda que si bien es cierto, la mitad se encuentra controversiada en litigios judiciales con la empresa Grenco Corp, por lo menos el 50%, se requiere un plazo razonable justamente para que el club de fútbol
pueda sostenerse en el tiempo, cumpliendo la obligación del plan de viabilidad y además cumpliendo sus obligaciones, porque hay que recordar que un club de fútbol tiene como core business el desarrollo futbolístico. Básicamente el desarrollo, lo que hablabas también en el segmento anterior de Fernando, respecto del desarrollo de los menores. Preguntaban por qué el tema de la selección. El tema de la selección tiene, entre otras cosas, la problemática de que los clubes de fútbol no desarrollan el fútbol en menores. Por lo tanto, las canteras se encuentran agotadas. Entonces necesitamos tener clubes de fútbol y por eso que la ley es muy importante, Dios mediante se pueda aprobar, porque va a permitir darle sostenibilidad a un club de fútbol como Universitario de Deportes y Sport Boys del Callao. Ojo, porque el señor vuelve a mentir. Dice que solamente se encuentra aplicado a Universitario de Deportes. Es falso. Actualmente la ley 31279 regula tanto a Sport Boys del Callao como Universitario de Deportes. Así como la norma especial concursal regula solamente a Cienciano, Melgar y Alianza. Entonces acá no estamos hablando de que son leyes con nombre propio, porque ellos también tienen una ley con nombre propio. No sé si 3 o 2 o 4 o 5 es el criterio para determinar qué cosa es el nombre propio, ¿no? ¿Es exacto que la Oficina General de Asesoría Jurídica de la PCM consideró que el dictamen no es viable? No, eso es falso. En realidad hubieron, como le digo, desde el 2021 que empezó, digamos, a debatirse el proyecto de ley 1137, han habido opiniones en distintos términos, ¿no? Por ejemplo, Indecopi, si mal no recuerdo, en uno de sus informes señaló de que no podía emitir un pronunciamiento al respecto porque se trataba de una norma deportiva de privados. En ningún momento señaló que la norma era, por ejemplo, desfavorable, ¿no? Yo creería que, por ejemplo, en el tema del Ministerio de Economía y Finanzas, si le preguntamos con la foto de hoy si la ley 31279 y una eventual norma complementaria favorece la recaudación, le va a decir que sí, le hemos pagado cerca de 40 millones de soles a la SUNAT en los últimos 2 años y medio. Pero repito, únicamente en deuda corriente porque no tenemos la estabilidad jurídica para iniciar el pago de las acreencias concursales, que es lo que procura el famoso dictamen. Bueno, le agradecemos que haya estado aquí por la réplica y porque así nos permite equilibrar posiciones y también para aclararnos y a ambos, porque el mensaje ya no es solamente para Universitario, hacer los esfuerzos por algo que nos preocupa, creo yo, a todos, que tiene que ver con el desarrollo del deporte, no solamente el fútbol en nuestro país. Lo hemos visto con la selección en su momento, la falta de cuadros, el bajo nivel del torneo nacional. Hacia eso deberíamos enfocarnos. Ojalá dejemos de discutir sobre administraciones y deudas y nos enfocáramos más en el fútbol que se desarrolla en la cancha y frente al arco. Pero gracias por haber estado con nosotros. Mávila, palabras finales. Sí, por favor, palabras finales. Sí, coincido plenamente contigo. Y justamente para llegar a ese punto de equilibrio deportivo, mejorar el sistema de fútbol, necesitamos que las principales organizaciones de fútbol, que son la U, Alianza, Cienciano, Melgar, el Cristal, se encuentren institucionalmente sólidas y dejemos a un lado las discusiones. La problemática de la U no es con las instituciones, sino con las personas que actualmente están manejando tanto Alianza Lima como Sporting Cristal. Por eso quiero preguntarle algo un poquito delicado, pero usted puede contestar, que se abstiene actualmente. Para las conmemoraciones de los 100 años de la U, que son inminentes, ¿piensan invitar ustedes a los dirigentes de la Alianza? No, creo que no es prudente ni pertinente. En este momento, repito, yo creo que... Es un buen ejemplo, ¿no? De que podemos entendernos entre rivales. Desafortunadamente nos encontramos hoy en posiciones antagónicas y, repito, no es por responsabilidad nuestra. Nosotros no nos hemos metido en sus asuntos. Sin embargo, ellos, por envidia, por celo, no les gusta que la U esté bien, tienen miedo que haya otro apagón, no lo sé, ¿no? Pero interfieren en normas que ni siquiera les aplica. Muy bien, señor Velasco, lo hemos escuchado y tenemos que parar acá para evitar que nos apaguen a nosotros también, no la luz, sino la antena. Recordamos muy bien el apagón famoso que tuvo gran perjuicio de la U hace un cierto tiempo. Sí. Gracias por su presencia. Gracias, buenos días. Felicitaciones por sus 100 años de vida continua. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Vamos a la pausa, Mabel. Sí, 9:48. Hacemos una pausa y regresamos.